Hola amigos, he pensado en un plan que debe funcionar para todos. Simplemente tienes que escucharlo y después hacer los simples pasos que te daré. ¿Están listos? ¡Vamos! Amigos, si estás viendo este video, probablemente tienes el pecho flácido. O puede ser que simplemente te gusta escuchar a mi voz, o también puede ser que quieres saber qué hacer en caso de tener pecho flácido. Y empezaré con mi propio ejemplo. No, nunca tuve el pecho flácido, pero estaba en una situación muy parecida, que justamente les servirá de ejemplo de lo que deben hacer. Había una época cuando tenía unos 20 años y vivía en Nueva York. En este tiempo no tenía acceso a la cocina ya que estaba compartiendo una habitación sin derecho de usar la cocina. De igual manera ni siquiera sabía cómo cocinar y no tenía conocimiento de alimentación. Así que mi almuerzo típico era 2 trozos grandes de pizza con Coca-Cola y para la cena iba a un lugar que se llamaba Cuchifritos, que es comida puertorriqueña súper frita en aceite. Mi presupuesto diario alcanzaba solo para eso, así que no desayuno. Llevaba comiendo así de fatal por más de un año, hasta que empecé a notar unos rollos en los lados de la barriga. Normalmente soy súper flaco, así que me sorprendió bastante ver estos depósitos. Creo que me salvaba de todo solamente el hecho que estaba muy activo, trabajando en trabajos de labor física, entrenando o haciendo actividades como patinaje o bicicleta, y el hecho que por naturaleza soy súper ectomorfo. Porque si no fuese por esas cosas, creo que en un año ya subiría más de 5 kilos de grasa al menos. De hecho, el amigo con quien compartía la habitación y con quien iba a comer cuchifritos en esa época tenía por ahí unos 20 y pico años también y estaba en buena forma. Lo volví a ver hace un par de años y ya parecía una bola. Obviamente, él siguió comiendo de la misma manera. Así que lo que perjudica más son los hábitos recurrentes, especialmente te empiezan a afectar más y más cuando tu metabolismo ya se va poniendo más lento y estilo de vida más sedentario. Pero esto ya es el tema para el otro video y volvamos a mí con los rollos en la barriga. Justamente pude conseguir un estudio para vivir solo y tener mi propia cocina, y mi plan con la alimentación era el siguiente: dejé absolutamente todo lo que comía, porque además ya estaba muy confundido y no sabía qué era bueno o malo. Por ejemplo, solía comprar vitamin water porque pensaba que tomaba agua con vitaminas, solo para descubrir que eso tiene la misma cantidad de azúcar que Coca-Cola. Todo es engaño, así que decidí dejar la comida por completo. Bueno, y solo poco a poco empezar a agregar las cosas de las cuales tenía la seguridad absoluta que estas cosas son buenas. Lo primero era huevos. Toda la vida comía huevos. Sé que es algo natural, algo que sería difícil modificar químicamente o agregar azúcar, por ejemplo. Entonces dije, unos 4 huevos para el almuerzo. Después, por ejemplo, muslos de pollo, un poco de especias y al horno, para ni siquiera usar el aceite ni nada. Obviamente mi dieta de esta manera se puso muy poco variada, pero al menos era de las cosas de las cuales tenía 100% seguridad. A medida que descubría algo nuevo, lo investigaba y decidía si agregar a mi dieta. Como con el agua vitamínica esa me hicieron esta trampa, ya estaba prevenido con todo absolutamente. Después lo de ejercicio, dije que los rollos no se van a ir solos.
decidí hacer algo más radical, más drástico. Justamente muy cerca en el parque quedaba una pista de 10 kilómetros y lo bueno de ella es que tiene muy buenas subidas y bajadas. Así que correr unos 10 kilómetros por las lomas estas o patinar 20 o también unas vueltitas en la bici. Aparte iba a nadar, entrenaba también y hacía otras actividades. Los resultados en plan de eliminar rollos vinieron rápido, de hecho súper rápido. Siempre de hecho creía esto, eliminar grasa se puede súper rápido, construir músculo ya sí es un proceso muchísimo más tedioso. Pero ahora me preguntarán, ¿qué tiene todo esto que ver con el pecho flácido? Bueno, de hecho tiene absolutamente todo que ver. Como tenía rollos a los lados, no estaba cerrando mi mente solamente en esto, sino en los cambios generales que tenía que hacer, más que todo a mi estilo de vida. Si algo no funcionaba, había que cambiar cosas por completo, intentar una manera completamente diferente. Porque si tienes el pecho flácido y las cosas no te funcionan, lo más seguro estás luchando contra el viento, estás en un círculo vicioso, el ejercicio que haces es muy poco para la comida que consumes o consumes demasiada comida para el ejercicio que haces. Encima, para quemar grasa tienes que hacer a tu cuerpo acceder a estas reservas y usarlas. Y más, enseñar a tu cuerpo una nueva manera para que a la primera no vuelva a guardar la grasa de nuevo. Así que aquí te tengo el plan. Con el ejercicio no dejas todo lo que haces, pero tienes que agregar algo muy drástico y muy radical. No vayas a correr en superficie plana, esto apenas te hace gastar energía. Mejor menos tiempo, pero algo muchísimo más intenso. Te recomendaría la bicicleta que incluye subiendo lomas, o correr que incluye subiendo lomas, o patinar también con buenas lomas. Trata de llegar a 30-45 minutos de actividad al menos. Hazlo unas 3 veces a la semana al menos también. Puedes ir mezclando como yo, así no te aburres. Un día correr, otro patinar y así. Y también a veces entrenos con pesas o rutinas de fuerza con peso corporal. Pero todo esto no funcionará sin el número 2, que es la comida, con la cual tienes que ser aún más drástico. Te recomendaría evitar comer absolutamente todo de la calle y así mismo como yo, ir con las cosas averiguadas. Pero tienes que tener cuidado e investigar bien. Por ejemplo, mientras vas bajando de grasa, no necesitas muchos azúcares, ni siquiera naturales. Tienes que investigar bien todo. Por ejemplo, las cosas que parecen inocentes, tipo como papas, son de los más fatales. Tienen el índice glucémico hasta mucho más alto que el pan blanco. Evita cocinar en mucho aceite o usar salsas. Literalmente elimina todo y agrega cada cosa a tu dieta cuidadosamente. Ten especialmente mucho cuidado con los carbohidratos. Aunque tu cuerpo sí necesita carbohidratos, es muy fácil caer en la trampa de comer carbohidratos rápidos, que son súper calóricos, tienen índice glucémico alto y te causan hambre literalmente en nada, haciéndote hambriento súper rápido cada vez. De esta manera no tienes que hacer matemáticas con las calorías. Comiendo limpio y entrenando de esta manera es casi imposible de no ver los resultados. Si no los ves, aprieta las tuercas aún más, como dicen en ruso. Come aún más limpio y tal vez menos de cantidad y dale más a la intensidad de estos entrenos. Ya verás que quemar grasa es fácil. Con entrenos para el pecho también, tus músculos ahí crecerán
y con la ausencia de grasa en esa zona, el pecho tomará la forma que tiene que tener. Espero que te sirvió mi ejemplo y ahora tienes un plan muy claro para la acción. Vamos a darle. Y no olvides que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.